surgen como respuestas a las limitaciones del sistema educativo tradicional. Promueven, promueven el cambio, la inclusión y la apertura de nuevas pedagogías. Buscan adaptarse a diferentes contextos, escuelas rurales, comunidades indígenas o entornos virtuales. La meta es romper las barreras del tiempo, espacio y recursos para que todas las personas puedan aprender. Estos modelos fomentan la autonomía, creatividad y colaboración, preparando a los estudiantes para los retos del siglo XXI. Pandemia y transformación educativa. La pandemia de COVID-19 marcó un antes y un después en la historia de la educación. En pocos meses, escuelas y universidades tuvieron que migrar a plataformas digitales y clases virtuales. Aunque hubo dificultades como la falta de acceso a Internet o en la escasa capacitación tecnológica, también se vivió un proceso de transformación acelerada. Este cambio mostró la resiliencia de los docentes y estudiantes, quienes lograron continuar el aprendizaje en medio de la crisis. Además, impulsó la adopción de nuevas metodologías y herramientas que hoy siguen vigentes. Comunidades globales de aprendizaje. Gracias a la tecnología, hoy existen comunidades de aprendizaje globales. Personas de distintos países comparten experiencias, ideas y conocimientos en línea. Los recursos educativos abiertos y los cursos masivos en línea han permitido que miles de personas aprendan sin necesidad de asistir a una escuela física. Esto representa un gran paso hacia la inclusión y la equidad, ya que abre oportunidades a quienes antes no podían acceder a la educación formal. En este sentido, la tecnología se convierte en una herramienta para construir una educación sin fronteras. Ok, bueno, pues ahorita vamos a ver un poco sobre el rol del maestro. Realmente cuando tenemos estas herramientas, el rol del maestro, como lo decía Vygotsky, es un andamiaje en el cual también se puede utilizar la tecnología. Nosotros como licenciados en educación también nos preocupamos no solamente por los alumnos, sino también cómo nosotros empleamos estas herramientas a través para una nueva enseñanza y para que claramente tengamos un gran progreso. En ese nuevo contexto, el docente ya no es solamente es el que enseña los contenidos, sino que diseña experiencias de aprendizaje. Tan solo lo podemos ver también en folletos. Si nosotros hacemos folletos, lo hacemos desde una aplicación en la cual introducimos la tecnología. Ahorita estas ponencias que estamos realizando, estamos utilizando tecnologías, lo cual como nosotros como docentes tenemos que aprender y también que los alumnos puedan aprender esto para que puedan llevar un mejor aprendizaje. Claramente, nuestro propósito es el aprendizaje y las tecnologías. El enfoque humano y pedagógico, sabemos que la tecnología no lo hace solo. Claramente, si nosotros dejamos que la tecnología se apodere de nosotros, puede ser hasta contraproducente. Por eso la pedagogía y el enfoque humano a través de la tecnología es muy importante ya que garantiza una buena educación. Si la dejamos solamente como una tecnología que ayuda a la educación, sin nosotros ser ese andamiaje entre los alumnos, pues puede ser, como lo mencionaba, contraproducente. La prioridad principal siempre debe ser el estudiante, su desarrollo integral y su bienestar emocional. Bueno, eso también lo podemos ver en la tecnología con con folletos o cosas así. ¿Pueden concluir, por favor? Claro, en conclusión, la innovación educativa y la tecnología son pilares fundamentales para la educación del futuro. Muchas gracias y gracias por su participación. Continuamos con la siguiente ponencia, análisis cualitativo del uso de la inteligencia artificial por parte de José Emiliano del Toro y su equipo de trabajo. Sí, ¿me puede confirmar si pueden ver
la presentación. Listo. Adelante. Listo. Bueno, buenos días. Mi nombre es José Emiliano del Toro Suani, alumno de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Actualmente curso el séptimo... ¿Por qué se mueve? Ay, problemas técnicos. Actualmente curso el séptimo semestre de la licenciatura. En esta ocasión presentaré el avance de mi investigación titulada Análisis mixto del uso de inteligencia artificial por estudiantes y docentes de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo durante el semestre julio-diciembre 2025. Este trabajo lo estoy elaborando en la optativa de elaboración de proyectos de investigación a cargo del doctor Javier Moreno Tapia, por lo cual es el coautor de este trabajo. Como mencioné previamente, este es un avance, por lo cual los resultados obtenidos son preliminares y derivados del pilotaje del cuestionario y análisis inicial de entrevistas. La presencia de la inteligencia artificial en la vida cotidiana ha transformado también el campo educativo. En la educación superior, los modelos de lenguaje como ChatGPT o Copilot, por sus siglas en inglés LLM, ya se usan para redactar, sintetizar, buscar información o diseñar materiales. Sin embargo, no se conoce con claridad cómo se están utilizando estas herramientas dentro de nuestra propia licenciatura, ni qué percepciones, ventajas o riesgos identifican quienes las usan. De ahí surge la pregunta central. ¿Cómo emplean y perciben la inteligencia artificial los estudiantes y docentes de la licenciatura y qué estrategias de trabajo pueden generarse a partir de su experiencia? Pues, el estudio se apoya en tres ejes conceptuales. El primero sería la guía educativa como recurso para personalizar el aprendizaje y optimizar tareas. Aquí encontramos investigaciones como la de Gabelian et al. 2024 y Sánchez Vera 2024. Las metodologías activas, donde encontramos el aprendizaje activo, aula invertida, ABP, gamificación, que promueven la participación del estudiante y su autonomía. Y el marco ético e institucional propuesto por la UNESCO en el 2021 y la Universidad Iberoamericana en el 2025, que advierten sobre la necesidad de gobernanza, equidad y uso responsable de estas mismas. Desde esta perspectiva, la IA se entiende no solo como herramienta, sino como un apoyo pedagógico que debe integrarse de manera crítica. En el apartado del método se emplea un enfoque mixto con diseño fenomenológico. La población son docentes y estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación. El muestreo es no probabilístico. Y por el apartado de los instrumentos, se aplicó una entrevista semiestructurada a docentes, con 4 categorías: procesos de enseñanza, pedagogía, currículo y formación docente, gestión educativa e implicaciones éticas. A los estudiantes se les aplicó un cuestionario con 6 secciones: identificación, que son sus datos generales, alfabetización en IA, uso de IA en el aprendizaje, metodologías activas con IA, ética, autoría y uso responsable, y percepciones y actitudes. Pues los resultados, como mencioné previamente, son preliminares derivados del pilotaje. Se aplicó el cuestionario a 10 estudiantes y se entrevistó a un solo docente. Los estudiantes, el 86% declaró haber usado alguna herramienta de IA en el último mes, principalmente ChatGPT. Los usos más comunes son búsqueda de información, redacción de textos y elaboración de presentaciones. Aunque reconocen su utilidad, el 68% indicó no tener claridad sobre los límites éticos o la forma de citar su uso. En cuanto a la entrevista al docente, tenemos 4 categorías, siendo la primera procesos de enseñanza. La asocia con una herramienta de apoyo para planear clases, diseñar materiales didácticos, y algunos las usan para generar ejemplos o presentaciones. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre la calidad de los contenidos y la dependencia de los estudiantes. En el segundo apartado tenemos la pedagogía y currículo. Reconoce el potencial de la IA para integrarse con metodologías activas, pero menciona que aún no existen lineamientos curriculares claros que indiquen cómo incorporarla. Aparece la necesidad de incluir formación docente continua que aborde ética, didáctica y manejo técnico. En el tercer apartado, gestión educativa, menciona la falta de infraestructura y orientación institucional. Considera que la universidad podría utilizar la inteligencia artificial para seguimiento académico, evaluación del desempeño y reducción de carga administrativa. En el apartado de implicaciones éticas, destaca la importancia de regular el uso de la inteligencia artificial por parte del alumnado.
Expresa preocupaciones por la integridad académica, la autoría de los textos y el riesgo de desinformación. Y bien, estos hallazgos iniciales muestran que la IA ya forma parte de las prácticas cotidianas de la licenciatura, pero aún de manera superficial y poco regulada. La etapa actual del proyecto busca profundizar en el análisis para diseñar estrategias de integración responsable, centradas en tres líneas: la formación docente continua en ética y metodologías con IA, el diseño curricular que incorpore resultados de aprendizaje sobre alfabetización digital crítica y lineamientos institucionales que orienten el uso de la inteligencia artificial en la enseñanza y evaluación. Y bien, este es un avance de la investigación y las siguientes fases ampliarán la muestra y permitirán un análisis más profundo del tema. Muchas gracias y aquí están las referencias. Muchas gracias para estas tres segundas intervenciones. No sé si tenga alguien de la sala alguna pregunta, algún comentario. Bueno, pues me gustaría tal vez alguno de los tres equipos, aún ustedes hablando sobre cambios, transformaciones. Sí, adelante, Joana, por favor. Hola, buenos días. Mi pregunta va dirigida para la última ponencia de José Emiliano. Este, ¿Por qué investigar el uso de la IA en la licenciatura y cuál crees que sea el principal reto al que te puedas exponer cuando, bueno, ahorita en el transcurso de tu investigación? Sí, bien, decidí investigarlo porque desde que entré a la licenciatura es pues, la inteligencia artificial un tema que se habla mucho. Entonces dije, hay que ver cómo la están utilizando los docentes, cómo la están utilizando los estudiantes para proponer estrategias que permitan un uso adecuado o ético de esta misma. Las barreras a las que creo que me puedo enfrentar son que en muchos casos los docentes ven la inteligencia artificial como algo malo. Ya actualmente no, pero hay algunos que siguen viéndolo como algo malo que no se debe utilizar, ya que hace que los alumnos se vuelvan dependientes de esta misma, no reflexionen. Y pues justamente quiero abarcar estas cosas con estrategias que permitan a los estudiantes no utilizarlas para hacer control C, control V de la información que me arrojó la IA, sino que analicen lo que está arrojando la IA para poder compararlo con lo que ellos mismos pueden encontrar o realizar, o incluso para mejorar sus trabajos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias para darle fluidez a la sala y continuamos con el siguiente bloque. Adelante, doctor Adriana. Sí, muchísimas gracias, maestro Jorge Manzano. Bueno, si no hay más preguntas, creo que nos saltamos una ponencia y si están aquí las autoras. La ponencia número 5, Conectividad Digital y Plataformas Educativas en ICSU, con Alma Daniela y su equipo. Después seguiría metaanálisis de la gamificación como estrategia para mejorar y finalmente en este bloque análisis cualitativo de la implementación de materiales didácticos en un grupo de educación cristiana. Entonces, si empezamos con conectividad digital y plataformas educativas en ICSU, gracias. Sí, maestra, deje presento. Miss, creo que tengo un pequeño problemita para compartir mi presentación. ¿Quieres descargarla? Mientras tanto, si está listo el equipo de metaanálisis de la gamificación como estrategia para mejorar. Sí, Miss. Sí, pueden Sí, presentar. gracias. Gracias. ¿Están listos Brenda, Isabel y Javier Sí, Moreno? estoy lista. Adelante, muchas gracias. Eh, ¿Me podrían confirmar si se ve? Sí se ve. Vale.
Bueno, buenos días a todos los presentes y público en general. Para mí es un honor estar hoy en el noveno Congreso Internacional de Investigación Educativa para presentarles los avances de mi investigación titulada Metaanálisis de la gamificación como estrategia para mejorar el proceso de aprendizaje en niños de primaria, llevada en conjunto con el doctor Javier Moreno Tapia. Soy Brenda Isabel Acuña Ortega, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias por estar aquí. Para contextualizar este trabajo, comenzamos por definir la gamificación. La gamificación no se trata de convertir todo en un videojuego, sino de utilizar elementos propios del diseño de juegos, como puntos, insignias o narrativas, en contextos que no son lúdicos como el aula de clase. Esto según la clásica definición de Deterding y sus colegas en 2011. Pero, ¿por qué es relevante esto? Porque surge como una respuesta innovadora para aumentar la motivación de los estudiantes y transformar los procesos de aprendizaje, algo especialmente crucial en el nivel de educación primaria. Teóricamente, este estudio se sustenta en el constructivismo, que nos recuerda que los estudiantes construyen activamente su y la guía sociocultural de Vygotsky, que consideró como un escenario ideal para crear lo que llamaba la zona de desarrollo próximo. Autores como Cepeda Hernández respaldan este potencial de la gamificación para convertir al estudiante en un agente activo. Sin embargo, también es importante considerar, como advierten Pérez López y Navarro Mateos, que existe el riesgo de reducirla a un simple sistema de recompensas extrínsecas, perdiendo de vista la narrativa y la motivación intrínseca que son su verdadero corazón. Para explorar este panorama, el estudio se enmarca en un metaanálisis cualitativo. Esto significa que se realizó una revisión sistemática de la literatura especializada publicada entre 2011 y 2025. El proceso de revisión comenzó con 40 artículos que se identificaron como potencialmente relevantes tras una categorización por tema y un descarte de pues, aquellos que se salían del enfoque específico de la investigación. Se seleccionaron 18 artículos para el análisis final. El foco de análisis estuvo en estudios que involucraran a docentes y estudiantes de educación primaria, tanto de México como de otros contextos internacionales. La metodología prioriza aquellos con evidencias empíricas y también dentro de esto se analizaron dimensiones predefinidas como los conocimientos de los docentes sobre gamificación, sus usos, beneficios, riesgos y las aplicaciones por materia. Los hallazgos de la revisión fueron muy claros y se pueden agrupar en dos grandes bloques. En primer lugar, los beneficios son contundentes. La gamificación incrementa significativamente la motivación y el compromiso estudiantil. Por ejemplo, un estudio de Gil Quintana y Prieto Jurado del 2020 reportó que el 78% de los estudiantes encuentran las materias más atractivas cuando se utiliza esta estrategia y un 70% de ellos mejora su comprensión de los contenidos. En cuanto al rendimiento académico, las mejoras se ven de manera cuantitativa. Benedict, en un estudio del 2025, documenta una mejora del 40,86% en el desempeño. En el caso de Smith, en 2018, es aún más elocuente, ya que muestra un avance desde un 57,63% hasta un 82,4% en las evaluaciones después de la implementación. Sin embargo, y este es el segundo gran hallazgo, su efectividad no es mágica, está condicionada por factores contextuales críticos. Se identificaron limitaciones como la infraestructura tecnológica insuficiente, una formación docente a menudo incompleta en estas metodologías y la falta de estrategias específicas para un desafío muy particular, las aulas con características diversas. Frente a estas barreras, un hallazgo esperanzador es el surgimiento de la gamificación no digital como una alternativa viable y efectiva en contextos con baja o nula conectividad. A modo de conclusión,
Se puede afirmar que la gamificación representa una estrategia pedagógica con un alto potencial transformador para la educación primaria, pero este potencial solo se materializa si se cumplen dos condiciones fundamentales: que su diseño esté basado en enfoques cognitivos y motivacionales sólidos y no en la mera acumulación de recompensas, y que se adapte de manera inteligente y creativa a las particularidades de cada contexto. Por lo tanto, es crucial superar la visión reduccionista de la gamificación. No se trata de solo poner estrellitas nada más, se trata de integrar narrativas, autonomía y aprendizaje significativo. A partir de esto surgen dos recomendaciones clave, que es fortalecer la formación docente de manera práctica y contextualizada y desarrollar guías y modelos híbridos que tomen en cuenta la diversidad de realidades. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con la siguiente ponencia. Si ya están listos, conectividad digital y plataformas educativas en el ICSU. Sí, maestra. Alma, Daniela y Diego, gracias. Sí. Aquí están algunas de mis referencias. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por Gracias. favor. Sí. Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Jesús Pérez Muñoz y hoy junto con mis compañeros Alma Daniela Márquez García, Fernando Barrales Mérida y Gracia Lynn Martínez Sánchez presentamos la siguiente investigación que lleva por título Conectividad Digital y Plataformas Educativas en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, realizada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo dentro del marco del Congreso Internacional de Investigación Educativa. El objetivo general de esta investigación fue analizar cómo todo el estudiantado del ICSUM percibe la conectividad digital y el uso de las plataformas educativas, considerando aspectos como el acceso a Internet, la disponibilidad de los dispositivos, el uso de recursos pedagógicos digitales y la comunicación académica que estas herramientas nos van a facilitar. La pregunta que guió nuestro trabajo de manera esencial fue la siguiente. ¿De qué manera la conectividad digital influye en la experiencia educativa del estudiantado del ICSU, considerando pues, aspectos, como ya lo mencioné anteriormente, el uso de plataformas, el Internet y la preparación tecnológica docente? Bueno, de acuerdo con la UNESCO, en el año 2020, la conectividad digital no se limita al acceso a Internet, sino que esta misma va a implicar también contar con infraestructura adecuada, dispositivos funcionales y competencias digitales que nos permitan un uso significativo de la tecnología en la educación. En la actualidad, las plataformas educativas como Moodle, Google Classroom o Microsoft Teams pues van a constituir entornos virtuales de aprendizaje que van a organizar contenidos y van a fomentar la interacción, ¿vale? También van a facilitar la evaluación entre docentes y los estudiantes, esto de acuerdo a Siemens en 2013. Sin embargo, hay diversos estudios que nos advierten que la falta de acceso o de habilidades tecnológicas va a generar brechas digitales que impactan directamente en la equidad educativa y el rendimiento académico de los estudiantes. Esto de acuerdo a Valdés en 2021. Por ello, las instituciones de educación superior creo que no solamente deberían garantizar la conectividad digital y técnica, sino también fortalecer la capacitación digital del profesorado y el acompañamiento técnico del estudiantado. Bueno, la siguiente investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y descriptivo. El instrumento de recolección fue un cuestionario estructurado y elaborado en Google Forms con preguntas cerradas y una escala de tipo Likert de 4 niveles, las cuales eran totalmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En este formulario participaron 32 estudiantes del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en su mayoría pertenecientes a diversas licenciaturas del mismo instituto. El análisis de los resultados se efectuó mediante estadísticas descriptivas, utilizando frecuencias y porcentajes, para identificar así las tendencias generales sobre la conectividad y el uso de las plataformas. Los resultados que están viendo en pantalla muestran que la mayoría del estudiantado dispone de acceso a Internet y que también utiliza de manera frecuente las plataformas digitales para realizar tareas, consultar materiales académicos y mantener comunicación con el profesorado.
Esto nos va a evidenciar una apropiación significativa de todos los entornos virtuales de aprendizaje, lo que se traduce en una mejor organización de las actividades escolares, mayor flexibilidad en los tiempos y una comunicación más continua entre los docentes y los estudiantes. Sin embargo, también se detectaron limitaciones importantes como la inestabilidad de la conexión dentro del instituto, la insuficiencia de equipos personales y en algunos casos la falta de capacitación digital por parte del profesorado. Estas limitaciones van a generar brechas digitales internas, como lo había mencionado anteriormente, que afectan la continuidad y la equidad del proceso educativo, especialmente en los contextos donde los recursos tecnológicos son muy limitados. De manera general, este análisis nos va a permitir afirmar que la conectividad digital en el ICSU constituye un recurso sumamente indispensable para el desarrollo académico, aunque también va a presentar algunas áreas de mejora relacionadas con la infraestructura y el soporte técnico, perdón. Los hallazgos de esta investigación nos van a permitir concluir que la conectividad digital y el uso de las plataformas dentro del instituto favorecen la comunicación, el aprendizaje autónomo y la flexibilidad académica. Sin embargo, el aprovechamiento de estas mismas va a depender de tres factores claves, los cuales son la mejora continua de la infraestructura tecnológica, la capacitación constante del profesorado en competencias digitales y el acompañamiento institucional que asegure un acceso equitativo para todo el estudiantado. Podemos afirmar que la tecnología y la educación actualmente van de la mano y que una adecuada integración entre ambas partes puede potenciar significativamente la calidad y la equidad educativa en el nivel superior. Finalmente, este estudio no solo evidencia los avances en conectividad dentro del instituto, sino también de los retos que deben atenderse para garantizar que todos los miembros de la comunidad estudiantil participen de manera activa, crítica y equitativa en los entornos digitales. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pasamos a la última ponencia de esta ronda, que es análisis cualitativo de la implementación de materiales didácticos en un grupo de educación cristiana en una iglesia en México durante el periodo agosto-diciembre de 2025 para proponer un curso de capacitación docente en el uso de material didáctico digital con Joana Montserrat y el doctor Javier Moreno. Adelante. Hola, buenos días. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Joana Montserrat Montelongo Montes y como ya lo mencionó la doctora Adriana, presento un análisis cualitativo de la implementación del material didáctico en un grupo de educación cristiana para proponer un curso de capacitación docente en el uso de material didáctico digital. Y bueno, quiero comentarles que pues este es un reporte de investigación, es decir, son mis avances. Y pues estoy trabajando justamente con el doctor Javier, para la publicación de un artículo. Y bueno, la educación cristiana en México ha tomado gran relevancia en los últimos años, de acuerdo a López 2022. Y para contextualizarlos un poco, según La Salle, en 2023 la educación cristiana no se limita a transmitir información religiosa, sino que persigue una transformación integral de la persona en sus dimensiones cognitivas, afectivas, sociales y espirituales. Y bueno, sin embargo, como señala Browley, el dialogar con esta pedagogía moderna, la educación cristiana enfrenta tensiones que la invitan a repensar sus métodos y las estrategias. Y pues es un reto también para la sociedad, ya que pues por su carácter religioso. Y bueno, durante esta investigación surge por una pregunta: ¿cómo se enseña y cómo se aprende dentro de las iglesias? El propósito es comprender que esta práctica es para proponer estrategias pedagógicas que se adapten a esta enseñanza. Y bueno, para contextualizarlos, el material didáctico no solo es un apoyo de herramientas de interacción entre docentes y estudiantes y contenido. De acuerdo a Sigmund Rong y Kando, el material más usado en esta educación cristiana pues son los manuales y las guías. Sin embargo, bueno, la educación cristiana en México busca fortalecer la práctica integrando métodos pedagógicos y modernos y valores bíblicos. Según Vilca 2022, pues también esta educación integral se pone de acuerdo o empata con la nueva escuela mexicana, ya que busca el desarrollo integral del individuo.
Y también destaca una educación inclusiva, significativa y adaptada al estudiante, según López 2022. Y bueno, algunos de los principales retos que se han encontrado durante la investigación, pues es la resistencia al cambio, que la menciona Rodrick y Fancon 2022, la falta de competencias digitales que limita la innovación, esto de parte de los docentes o de las personas que se dedican a esta parte de la educación cristiana. Y bueno, García 2022 también nos dice que sin capacitación la tecnología pierde el sentido pedagógico. Y para esta investigación se utiliza una metodología cualitativa, la cual Hernández y Mendoza 2028 nos plantean que se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en la relación con el contexto. Y el diseño de la investigación es hermenéutico fenomenológico, el cual se centra en comprender la experiencia humana como un proceso interpretativo en el que el lenguaje y el diálogo posibilitan el acceso al sentido. Es decir, se pretende pues estudiar las experiencias que han tenido los docentes y el significado que ellos dan a esta parte de la implementación del material didáctico para poder proponer una mejora. Bueno, los participantes son 5 docentes de educación cristiana, esto para la entrevista, y 15 docentes de educación cristiana para el curso de capacitación. Y en el instrumento se realizó una entrevista semiestructurada con 5 dimensiones, la cual tiene cada dimensión 3 preguntas, y las dimensiones son planeación y diseño de materiales didácticos, la tecnología educativa, capacitación docente, experiencia docente y el impacto en la formación integral. Y bueno, como les comentaba, pues son avances, entonces los resultados preliminares, pues se realizó un pilotaje de la entrevista a un docente de educación cristiana y se está trabajando también en la modificación de preguntas para la adaptabilidad al contexto. Y bueno, como conclusiones, el docente al que se entrevistó funge como director de un instituto bíblico de educación cristiana. Menciona no haber recibido formación o capacitación para tener dicho cargo y reconoce la importancia de la capacitación en el uso del material didáctico digital. Y bueno, él como director considera que algunos docentes de la institución podrían presentar resistencia al cambio, dado a que pues implementar la tecnología dentro del espacio sería algo diferente a lo que se ha trabajado. Y bueno, estas serían mis referencias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien quiere preguntar, adelante. ¿No? Bueno, si no es así, voy a hacer 2 breves preguntas. La primera sería para la ponencia de gamificación como estrategia. Comentaban que es algo más que el uso de videojuegos o la entrega de estrellas, ¿no? ¿Cómo poder implementar una estrategia de esta índole rompiendo con esa lógica de que tiene que tener un sentido más pedagógico y formativo? ¿Sí me pueden responder? Sí. Bueno, se basa en la teoría sociocultural, en el constructivismo, donde el alumno es el que crea pues su propio aprendizaje y a modo de que con la gamificación capta la atención, no solo es para, bueno, si haces esto vas a ganar una estrellita, sino que va más allá de eso, va en cuestión de que debe priorizar como la experiencia, como la participación y que realmente el aprendizaje se lleve pues activamente y que conciba pues el juego como un escenario ideal para crear lo que Vygotsky llamaba la zona de desarrollo próximo. No sé si quedó clara la respuesta. Te agradezco mucho, sí, es clara. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, no, para hacer una última. Muchas gracias por tu respuesta.
Es para los dos últimos equipos, cualquiera de ambos puede responder. Bueno, para el de conectividad y plataformas y para el análisis cualitativo. En ambos casos se tocó que puede haber una brecha y bueno, creo que en ambos también aplica la cuestión de la resistencia al uso de las plataformas y las tecnologías de parte de los docentes e incluso de los propios estudiantes. ¿Cómo esto creen que puede dificultar los procesos para ir incorporando estas herramientas que tienen grandes beneficios? Bueno, en mi caso del análisis cualitativo, pues hemos estado justamente pues viendo estas brechas y lo que hemos implementado o tratado de hacer es que pues hemos llevado como la realidad bíblica que se propone en estas escuelas de educación cristiana y enseñarles cómo a las personas que antes, bueno, que entendamos la tecnología no como los dispositivos como una computadora o como un dispositivo electrónico, sino que en realidad la tecnología pues pueden ser diferentes herramientas y pues tratamos de mostrarle a los docentes que aún en la Biblia pues se narran este tipo de experiencias por parte de Jesús y pues es una parte en la que nosotros hemos trabajado que nos ha estado funcionando respecto al tema que se está pues investigando en educación cristiana. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿algo más que aportar? ¿No? Si no es así, cedo el uso de la voz al maestro Jorge Armando Manzano para dar continuidad a la siguiente ronda. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Estarán en la sala la ponencia número 1? Nada más para ver si, ¿no? Bueno, pues damos continuidad a la ponencia número 11, que es titulada Gamificación como herramienta para fortalecer la comprensión lectora de alumnos de nivel básico. Si eres tan amable, Dulce, muchas gracias. Sí, gracias. Hola, buenos días, doctores. Voy a Buenos. presentar. Ahí se visualiza bien, ¿verdad? Muy bien, adelante. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Rosalín García Vidal. Voy a presentar la ponencia Gamificación como herramienta para el fortalecimiento de la comprensión lectora de alumnos de nivel básico. Me llamó mucho la atención igual la ponencia anterior que precisamente se enfocaba a la parte de gamificación, entonces pues espero darle continuidad igual. Bueno, como parte preliminar de la investigación, esta investigación enfocada al ámbito de la maestría que estoy desarrollando, inicio con una situación problemática de manera internacional, nacional, estatal y local. De manera internacional me baso principalmente, como mencioné, en la comprensión lectora. Aquí sustento la investigación en organismos internacionales como son la OCDE, la UNESCO y la ONU. De manera nacional, estatal y local, me baso en una evaluación interna realizada en la SEP en el año 2019, precisamente en esta escuela donde se evidencia la parte de la comprensión lectora y también la complemento con estadísticas del INEGI. Como pregunta general es cómo puede fortalecerse la comprensión lectora mediante el uso de herramientas de gamificación y bueno, va relacionada con la parte del objetivo general que es evaluar esta estrategia precisamente para poder fortalecer la comprensión lectora. De manera general, aquí están planteados mis objetivos específicos, que es analizar primero el nivel de desarrollo de comprensión lectora, identificar precisamente estas estrategias y diseñar un plan de intervención. Como parte de la justificación teórica, bueno, todo esto está sustentado en un marco teórico que voy a explicar de manera posterior. Y bueno, se hizo un plan de intervención que también voy a explicar de manera posterior y fue enfocado a alumnos de la fase 5 de una escuela primaria de educación pública y mediante la línea de generación y aplicación del conocimiento, currículum, innovación pedagógica y formación y diagnóstico, evaluación y planeación educativa. Para poder dar sustento a esta investigación, se hizo el estado del conocimiento, donde pues se buscó como esta parte precisamente de la gamificación y la comprensión lectora en el fortalecimiento del aprendizaje. Y bueno, principalmente se referenció de documentos internacionales con prevalencia en España, en Ecuador y Colombia, y bueno, los demás fueron nacionales, estatales y locales.
determinando como principales categorías la comprensión lectora, el fortalecimiento del aprendizaje y la gamificación de la comprensión lectora. Aquí, como se puede ver en la presentación, de manera muy general, estos son los principales autores que dieron sustento a cada una de estas categorías que se determinaron con base a la construcción del estado del conocimiento. Cada uno de estos autores que sirvieron como sustento, pues es importante mencionar que con base a ellos, pues también se hizo el proceso de intervención. Entonces, más adelante voy a explicar cuál es la relación. La escuela está ubicada en una zona semiurbana, tiene un total de 524 estudiantes distribuidos en los 6 grados de educación primaria. La parte del diagnóstico que voy a explicar igual fue dirigido a 120 alumnos. La escuela incluye 13 aulas, 18 docentes, 4 son de la fase 5. Como parte de la metodología, pues fue un tipo de diseño cualitativo. La población fue dirigida a 120 estudiantes, que primero se aplicó una evaluación diagnóstica para poder determinar el nivel de comprensión lectora que tenían. Y con base a eso, pues la intervención se dirigió a los alumnos con niveles más bajos, que fueron 38 alumnos. El tipo de estudio va enfocado a la investigación-acción bajo el paradigma interpretativo y como técnicas e instrumentos fue un diagnóstico, una entrevista semiestructurada y la observación no participante. Este fue el procedimiento general de la investigación, que fue la aplicación de la evaluación diagnóstica, el diseño del plan de intervención, la implementación del plan y el análisis de resultados. Y bueno, como parte general para contextualizar la parte de la evaluación, pues se basó en las pruebas de Catalán 1996 y pues se hizo un proceso de adaptación del texto y de los reactivos, precisamente para poder aplicarlo a este contexto. De igual forma se hizo mediante una técnica Delphi, que se dirigió a diferentes expertos en el tema de gamificación y comprensión lectora para poder pues determinar estos niveles. También se contó con el consentimiento informado de los padres de familia para poder aplicar de manera inicial esta prueba diagnóstica y este fue el procedimiento del análisis pues de cada uno de los componentes del diagnóstico. Conforme a la parte de la aplicación del diagnóstico, pues se determinó el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, que va dirigido con base a estos decatipos, que muestran qué nivel y cuál es el número de aciertos. La prueba estuvo constituida por un total de 19 aciertos. Y bueno, también se aplicaron entrevistas semiestructuradas y la observación no participante ya durante la parte de la intervención para poder, pues sí, verificar el nivel de comprensión lectora y cómo incidía la parte de la gamificación. Y posteriormente, bueno, se hizo una triangulación metodológica de estos 3 instrumentos. De manera general, se hizo primero, antes de aplicar el diagnóstico, un pilotaje previo del diagnóstico, aunque ya había una validación de expertos, pero este pilotaje ya fue enfocado a los estudiantes. En total se dedicó a 20 participantes y bueno, estos fueron como los hallazgos generales de esta prueba diagnóstica, que hubo ajustes en la parte de los textos, en 2 textos y en la redacción de reactivos. Entonces, ya con base a estas adecuaciones, se hizo ya la aplicación de un diagnóstico a 120 alumnos, quedando los siguientes resultados de manera general. Aquí se determinó que la muestra de la intervención sería el 32% de los alumnos, que se muestra en la parte de amarillo, que son los niveles bajos. Y bueno, aquí es un análisis por cada uno de los componentes que requerían este fortalecimiento es el componente crítico y el componente literal. Ya con base a estos resultados y con base igual a la parte del marco teórico, se hizo una rúbrica precisamente para poder determinar, como mencionaban anteriormente, la gamificación, cómo se iba a implementar en esta plataforma, ¿no? Esta rúbrica pues fue precisamente diseñada para poder ver cómo se diseñaba la plataforma, cómo se diseñaban los materiales que se iban a utilizar, cada una de las actividades y qué elementos tenían que incluir de la parte de la gamificación y de la parte de los componentes, quedando igual pues distribuida en 4 unidades, como se puede ver aquí. Y bueno, la observación participante se hizo mediante la aplicación ya de la plataforma como tal. Aquí fue dirigida a 34 alumnos, que fueron pues los identificados con el nivel bajo. Y bueno, aquí se pudo determinar lo siguiente, que pues hubo disposición y atención de los alumnos a las indicaciones, hubo interés por los participantes en el uso de la plataforma y sí se motivó la parte de la atención y la motivación del grupo. De igual forma, se rescató el trabajo colaborativo entre los alumnos. Igual aquí pues Por hubo favor, Dulce.
la referencia de conocimientos previos y el manejo inicial de la plataforma. Aquí de manera general pues son unas fotografías y así está estructurada la plataforma en cuanto a la parte de las actividades. Cada una pues, fue diseñada con base a estos componentes y con base a los principios de aplicación de la gamificación. Y bueno, como comentaban pues anteriormente, sí es importante ver cómo implementarla y también sustentarla teóricamente. Y bueno, sería todo. Gracias. Muchas gracias, Dulce. Muy amable por tu intervención y muy interesante el tema. Vamos a continuar con la siguiente presentación, que es la titulada Impacto, desafíos de la inteligencia artificial en la educación secundaria, retos y perspectivas en América Latina. Está Mélida. Hola, sí, buen día. Adelante, por favor, Mélida. Permítanme. Eh, ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, ya se observa. Seis Ah, ok. minutos, por favor. Sí, sí la vemos. Gracias, buen día a todos. Bueno, mi nombre es Melida Martínez Andrés y bueno, esta pequeño intervención que daré pues forma parte de mi estado del conocimiento que estoy trabajando dentro de mi proyecto de investigación dentro de la maestría en ciencias sociales. Entonces, pues presentaré a grandes rasgos, ¿no? Lo que hasta este momento tengo como parte de este apartado. Y bueno, ustedes saben la inserción que está teniendo la inteligencia artificial en los sectores sociales, pero mi intención es abarcarlo en el apartado educativo y en este sentido daré a conocer cómo estos marcos jurídicos que finalmente dan en esa perspectiva, esa delimitación para trabajar la inteligencia artificial y lo manejo muy de manera muy superficial realmente por el tiempo, pero bueno, espero que sea suficiente con la intención de poder compartir esta información. Bien, lo que se aborda acá a grandes rasgos es a América Latina y especialmente a México, como está situado. Lo que permite que exista un marco regulatorio, pues es que se delimite, ¿no? O más bien se establezca cuáles son esas condiciones de acceso y también que se guíe en el ámbito educativo cómo será ese apartado de una formación docente, es decir, que se le dé esa guía al docente y sobre todo esa regulación ética y también que se limite en la creación de todos estos contenidos que tengan que ver con la IA en el ámbito educativo. Eh, como sabemos, la IA nos permite generar esa personalización en el aprendizaje, automatizar actividades, tanto a docentes como a estudiantes, ofrece herramientas como lo son los asistentes virtuales, una retroalimentación automatizada y analítica en el aprendizaje, esto dentro del ámbito educativo. Sin embargo, en nuestro país concretamente, pues existen grandes obstáculos como son la brecha digital, una insuficiente capacitación docente y por supuesto lo que trato de abundar aquí sobre la ausencia de marcos regulatorios sólidos, lo que van a limitar o limitan ya lo que es un acceso equitativo y sobre todo una protección de datos a los derechos educativos y humanos, ya sea desde los estudiantes hasta los docentes, porque también tenemos que pensar en esa protección de información al utilizar estas tecnologías. Bien, ¿cómo está el escenario global en cuanto a los marcos regulatorios y sobre todo cómo está interviniendo esta influencia de otros países en lo que son América Latina? Bien, aquí podemos observar que tanto China adopta un enfoque proactivo, priorizando el control.
y una alineación con valores sociales mediante leyes específicas sobre una moderación de contenidos y una protección de datos y uso de algoritmos. Esto en el sentido de que ninguno de los países todavía tiene un marco regulatorio aprobado. Bueno, hasta el momento que yo tenía realizada esta investigación, así estaba. Entonces, esto solamente son adelantos que tiene uno de los países, sin tener todavía, son como los avances dentro de sus marcos regulatorios sin haber algo conciso, ¿no? Ya establecido como una ley. Por su parte, Estados Unidos se enfoca a una cuestión más equilibrada, esto combinando cuestiones de innovación, es decir, para generar este tipo de tecnología, y va adaptando estas normativas para proteger los datos y los derechos de sus ciudadanos y también seguir generando este desarrollo tecnológico. En cuanto a la Unión Europea, pues lidera un enfoque más proactivo basado en riesgos. En cuanto a la ley de la IA, trata de vincular estos sistemas según el nivel de riesgo, imponiendo requisitos, así como se va generando esta tecnología, pues cada vez va poniendo requisitos más estrictos para delimitar esta generación de inteligencia y pues que ir protegiendo, ¿no?, a los datos de sus ciudadanos. Ahora, en cuanto a América Latina, pues la principal influencia que tenemos para generar estos marcos, pues es la Unión Europea, a excepción de El Salvador, que se inspira más en la cuestión que está tomando Estados Unidos, pero de manera general en el mundo y América Latina, eso es lo que está generando. Ahora bien, ¿cómo está esa integración de los marcos normativos en la parte curricular, es decir, en la parte educativa? Un estudio realizado por CENIA, que es el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, realizado en 2023 y actualizado en el año 2024, pues nos ofrece un panorama muy general de cómo está llevándose a cabo estas regulaciones en más bien este uso, ¿no? Cómo se está delimitando al interior de los currículums, y de manera general aquí lo trato de esbozar, es decir, quienes están como líderes regionales, pues es Chile, Uruguay y Brasil, quienes lo siguen son con algunas, se están insertando, sin embargo, con muchas limitaciones, México, Argentina y Colombia, y quien tiene realmente estas limitaciones muy estructuradas, pues es República Dominicana, Cuba, Ecuador, Perú, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Bolivia, Salvador, Honduras y Guatemala. En esto, esta información nos muestra que a pesar de los avances que existen en la región, se encuentran estos avances sobre todo en los sectores productivos, eh, dejando rezagado allá el ámbito educativo, es decir, existe poca interés, más bien, no interés, más bien trabajo dentro de la normatividad para integración de la inteligencia al interior, ¿no? Y de hecho, una publicación por parte de la UNESCO, publicada en el año 2023, como aquí lo vemos, de los 29 países, más bien, dice aquí, sobre la existencia de los currículos de la IA para la educación preescolar, primaria y secundaria, los resultados arrojaron que de los 29 países que me complementan o están integrados a la UNESCO, ningún país latinoamericano, con excepción de Perú, informó tener una estrategia educativa clara al currículo oficial de la IA. Esto pues nos deja ver que finalmente no hay nada todavía, si bien se está implementando de manera eh, clara o concreta o de manera normativa, no se ha implicado en los currículums que se esté implementando la EA. Eso no quiere decir que no se esté haciendo, sin embargo, de manera oficial, pues como lo vemos aquí, no está siendo todavía normado. Tus conclusiones, por favor, Meli. Sí, bien, ¿cuáles serían mis conclusiones en esto? Sería, bueno, que finalmente para transformar la educación con el uso de este tipo de herramientas, necesariamente tienen que existir los marcos regulatorios, porque de esta manera nos implicaría
llevarla de una forma ética, regulada, de una forma sólida, sí que genere más desigualdad y favorezca los procesos educativos de una manera más equitativa, ¿no? Sin ensanchar mucho más esa brecha digital y esa brecha de conocimiento que ya se existe, ¿no? Específicamente en México, que de eso se trata mi investigación. Pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Melida. Agradecemos tu participación y vamos con la siguiente titulada Canva como puente hacia el aprendizaje significativo en el tercer grado de primaria. ¿Está Antonio Holguín o alguno de sus integrantes? ¿No? La ponencia número 1 sobre comunicación. Bueno, pues si no hay más participaciones, concluiríamos con estas dos últimas intervenciones. No sé si haya alguna inquietud, algún comentario, alguna reflexión. Si no fuera así, tal vez me gustaría intervenir un poquito realmente con estas dos últimas ponencias para Dulce, pues de alguna manera considerar en esta intervención que muy atinada hace sobre la gamificación, pues realmente ver esa posibilidad de qué manera específica, Dulce, aquellos elementos intrínsecos de la gamificación podrían realmente alinearse a estas habilidades cognitivas que requieren, pues obviamente cada uno de los distintos niveles de comprensión lectora. Si me puedes, responder, por favor, Dulce. Sí, claro, maestro. Pues precisamente creo que la intervención pues sí tiene que ser contextualizada conforme a las necesidades de los estudiantes. Aquí por esto se partió de la parte del diagnóstico previo, ¿no? Para poder determinar precisamente cuáles eran los elementos específicos que se requerían fortalecer y con base a eso diseñar la parte de las actividades. Sin embargo, pues de manera general lo que funcionó mucho en esta parte de la investigación fue una retroalimentación constante en cada una de las actividades y buscar precisamente el propósito, por lo que las lecturas que se incluyeron para poder hacer la intervención pues tuvieron un fin, ¿no? Que ya fue el trabajo en equipo, que fue precisamente el que los alumnos conocieran un poquito más de las características de los animales, algo que fuera llamativo para ellos, para poder propiciar igual el gusto por la lectura, ¿no? Aparte de algunos otros requerimientos, ¿no? Como la parte de la parte técnica, que la plataforma pues fuera amigable para los estudiantes, la parte del fortalecimiento, pues que los instrumentos y las actividades pues igual fueran comprensibles. No sé si con eso respondo su cuestionamiento. Sí, muy bien, realmente muy atinado lo que haces mención. Gracias, Dulce, muy amable. Sí, gracias a usted, maestro. Para Mélida, la última intervención que trató sobre precisamente aquellas cuestiones de pues, regularización de la inteligencia artificial, sería conveniente tal vez que nos pudieras compartir qué consideras o cuáles son aquellos, pues para esta reestructuración del currículum de la secundaria. ¿Cómo podrías tú considerar que debería de reestructurarse este currículum para que realmente puedan desarrollar esa alfabetización en la inteligencia artificial y verdaderamente se puedan desarrollar esas habilidades críticas? Adelante, Meli. Sí, definitivamente pues estamos todavía de manera en la cuestión jurídica, pues de aquí a que yo como lo veo, para que llegue a un marco normativo falta mucho. La realidad es que creo que este tipo de herramientas se van a integrar al currículum como se ha venido haciendo con muchas otras herramientas digitales, es decir, de manera autodidacta, por parte de iniciativa de estudiantes y docentes,
Ayer estaba leyendo una nota que me compartieron, la verdad, sobre la propuesta que hace la presidenta para México en Innovación, un proyecto que va a tratar sobre precisamente la IA, ¿no? Integrándola y sin haber existido algo, una cuestión normativa, porque si nos detenemos a eso, pues ya que se hace política pública, ya que la aprueban y todo, pues ya pasaron bastante tiempo y entonces eso nos queda más rezagado. Y entonces yo lo que veo, pues, es no en el marco jurídico, porque pues no em, eh, pueden hacerse propuestas. Yo más bien veo como en plantear estrategias para que precisamente los docentes que son quien se encuentra frente a grupo tenga pues ese trabajo, ¿no? Al interior de sus espacios, las autoridades educativas también tomar esa iniciativa de generar esa capacitación al interior de los espacios educativos y sobre todo generar ese criterio eh, en cuanto a luz, que es una herramienta, es decir, la tenemos que ver, como lo platicaban aquí, como una herramienta, tomar en cuenta los contextos y sobre todo a miras de generar ese pensamiento crítico. ¿No? No olvidemos que esa parte ética puede, como muchas cosas, puede existir un marco regulatorio, sin embargo, individualmente debemos pues pensar y establecer qué es una herramienta y nosotros sabemos cuando estamos irrumpiendo más allá, ¿no? Entonces, pues esa sería desde mi perspectiva, ¿no? Momentáneamente, ¿cuál sería mi propuesta? Muchas gracias, Melida. Pues yo creo que para ir cerrando un poco las intervenciones de cada uno de ustedes, sus aportaciones realmente nutren bastante y bueno, de mi parte, creo que cada uno de ustedes como profesionales, algunos todavía están en este proceso de formación, pues vayamos pensando, ¿no? Realmente en cada una de nuestras trincheras, cómo verdaderamente poder hacer un cambio, cómo transformar la educación, cómo innovar, cómo poder intervenir para poder pues mejorar la calidad de la educación. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor toda esta construcción de la sala y le dejo la voz a la doctora Adriana. Adelante, por favor. Gracias, maestro Manzano. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Coincido con el maestro Manzano en que han sido muy enriquecedoras y sobre todo, bueno, pues reflexivas en el sentido de la necesidad que tenemos de ir reconfigurando las experiencias educativas desde múltiples frentes, ¿no? La innovación, la inclusión, la gamificación, el uso crítico de la inteligencia artificial y bueno, pues estas ponencias nos muestran que no se trata solo de incorporar herramientas, sino de justo transformar las prácticas, abrir posibilidades pedagógicas y sobre todo repensar el papel que tenemos docentes y estudiantes frente a los entornos digitales. Bueno, pues yo nada más exhortarles a que sigamos caminando, ¿no? Avanzando en el conocimiento que hemos ido generando y entendiendo que esto pues es un proceso continuo que exige reflexión, capacidad de adaptación, responsabilidad ética y como lo mencionaron en la última ponencia, marcos regulatorios claros y pertinentes para poder trabajar de manera más sólida con las tecnologías emergentes. Muchísimas gracias. Si no hay más, pues damos por concluida la mesa. ¿Les parece bien? A las 10:50 del día de hoy. Sí. Adelante, Suri, adelante. Gracias, doctora. Nada más para recordarles que en los mensajes está el link para que puedan registrar su participación a esta mesa. Muchas gracias. Gracias a ti.